Ven. Muy buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más estamos aquí, primeramente delante del Señor y después delante de ustedes. Hoy estamos aquí, motivándolos para que tomen de su tiempo y escuchen este hermoso mensaje que hoy el Señor nos trae. Quiero motivarlos para que nos visiten. Ya la puerta de nuestra iglesia está abierta y nos pueden visitar. Ahí aparece en la página del Facebook el número de nuestra congregación y la dirección, hermanos. Bendiciones, buenas noches. Le voy a pasar a mi hermano. Muy buenas noches, hermanos. Para nosotros es una bendición poder llegar hasta sus hogares, tal vez en sus hogares, en su trabajo, donde quiera que ustedes estén. Para nosotros es una enorme bendición poder esta noche llegar hasta donde ustedes están. Primeramente agradecerle a Dios el privilegio que Dios nos da de poder llegar hasta sus hogares, que usted nos permita, que usted hayan sacado ese rato para podernos ver. Yo sé que en esta noche el mensaje, lo que hagamos en esta noche va a ser de bendición. Yo sé que va a ser de edificación para sus vidas, porque uno siempre le pide a Dios, Señor, si está en tu voluntad, permítanos hacer esta transmisión, y así lo es. Aquí estamos. Entonces eso sabemos que es Dios quien está al frente de nuestras vidas, en el asunto. Entonces agradecerle primeramente a Dios. También quiero agradecerle a mi hermana Verita. Nosotros somos parte del grupo Intercesión de la iglesia Casa de Oración Virrey. Este Facebook es oficial de la iglesia Casa de Oración Virrey. Cuando ustedes nos quieran seguir a través de la transmisión, es Facebook de la iglesia. Ya saben, ahí cuando ustedes gusten, entonces ahí los martes y los jueves de 7:30, los martes y los jueves de 7:30, ahí usted nos puede seguir la transmisión. Bueno, hermanos, vamos a ir a lo que, como dice el dicho, a lo que venimos. Vamos a ir a la palabra. Bueno, dale gracias a Dios por este día tan maravilloso, a pesar que hemos estado siendo pasados por mucha agua y tantas cosas que se están viendo, y inundaciones por diferentes lugares. Ahora lo último, vamos a hacer una oración por esas cosas, también por las necesidades que está pasando en nuestro país, las circunstancias que muchas familias están viviendo. Entonces ahora lo último, vamos a hacer una oración por ellos. Es lo que podemos hacer también. Si podemos hacer económicamente, hoy por cierto me pidieron una ayudita para unas personas allá en la zona sur, y gracias a Dios ahí pudimos rejuntar entre la familia un granito de arena. Entonces eso es una bendición, y claro que la oración es la que más tiene poder. Gracias a Dios ahora veo en la noche que el agua ha bajado, ya ha dejado de llover, y eso es darle gracias a Dios, porque todavía en este lugar no los afecta mucho la lluvia, no, porque no hay ríos peligrosos, pero en esos lugares allá como en Guanacaste, como en la zona sur, hemos visto ríos que se desbordan. Entonces claro que mis hermanos allá, ellos necesitan de nuestras oraciones. Entonces ahorita lo último vamos a estar orando por esas necesidades por las que está pasando nuestro país. Hermanos, bueno, darle gracias a Dios por el privilegio, y una vez más les digo, gracias a mi hermana ahorita, que ella me tomó en cuenta y me pidió un día de esos atrás que si yo podía compartir un mensaje. Es la primera vez que lo hago. Disculpen cualquier error, cualquier cosa, es primera vez que lo hago, pero bueno, todo sea para la gloria de Dios. Vamos a compartir el mensaje en esta noche, y que yo le pido a mi hermana Verita que ella dirija una oración para que Dios me guíe. Amén. Que no sea yo, sino que sea el Espíritu Santo quien hable a través de mí. Entonces le voy a pedir a mi hermana Verita que ella haga una oración. Amén. Amén. Bueno, Padre Celestial, una vez más, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, por darnos la oportunidad, Padre Celestial, de estar aquí, Señor, dándote a ti toda la honra y la gloria, Padre Celestial, Señor, poniendo esta palabra delante de ti, Señor, para que sea tu Espíritu Santo usando a mi hermano Osquitar, Padre Celestial, en el nombre de Jesús, Señor, que esta palabra
corra como río, Oh, Señor, sí, Señor. a través de esa transmisión, Padre, donde quiera que llegue, Espíritu Sí, Santo, Padre Dios. así como estamos viendo esa agua, Señor, que está corriendo, que se está Sí, desbordando, Dios. Padre Celestial, sobre las carreteras, sobre los ríos, Padre Celestial, que así sea también, Señor, esta Sí, palabra Dios. que mi hermano hoy va a dar, Padre Celestial. Te damos gracias, Espíritu Santo, por las personas, Señor, que van a disponer de su tiempo, de su corazón, Padre Celestial, para poder recibir, Señor, en esta noche, Padre, este manjar que tú tienes preparado, Señor. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias, Espíritu Santo. Gracias, Señor. También bendecimos, Señor, a nuestros pastores, Sí, Padre Dios. Celestial, Sí, Gracie, Dios. Señor, y Carla Carvajal, Sí, allá donde Señor. quiera que ellos estén, Padre Sí, Celestial. bendícelos, Los Dios. bendecimos en esta noche, Sí, Señor, y te Dios. damos gracias por ellos, Señor, porque ellos, Señor, nos han dado la oportunidad también poder estar aquí, Señor, Sí, Dios. siendo, Señor, usados como Sí, vasos, Dios. Padre Así Celestial, para esa transmisión, Padre, Sí, en el Padre. nombre de Cristo Jesús, Señor. Yo bendigo cada vida, Señor, Sí, cada Dios persona mío. que está Sí, ahí, así Señor, es. ansiosa, Señor, a recibir este mensaje, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y Y amén. amén. Gloria a Dios. Muchas Amén, gracias, Verita, aleluya. por Con mucho gusto. esa oración. Sí. Amén. Bueno, tomar un poquito de agua. Perdón. Ve, hermanos, quiero compartir en esta noche con ustedes. Si usted está ahí, tiene su Biblia a la par, yo le voy a pedir a usted que usted agarre su Biblia, su palabra ahí, la palabra de Dios. Perdón. Y vamos a compartir en esta noche. Le voy a pedir a ustedes que abran su Biblia ahí en el libro de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 2. Ahí vamos a estar compartiendo un mensajito ahí. 2 de Timoteo, capítulo 2. Dice así, leo para ustedes. Dice así. Dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Bueno, en esta palabra, en este libro o en esta carta, como se le llama, la carta del apóstol Pablo a Timoteo, aquí encontramos, aquí encontramos a un hombre muy fuerte, muy valiente, hermanos, como es el apóstol Pablo. Pues ya todos hemos escuchado del apóstol Pablo, un hombre que, como decimos hoy en día, un hombre que se entregó, se entregó alma y cuerpo por predicar el evangelio de Jesucristo. Ese fue él no le importaba, dice en otras partes de la palabra de Dios, dice que el apóstol Pablo dice que supo lo que fue aguantar hambre, pasar escasez, tuvo abundancia, pero también tuvo que pasar por escasez, y todo eso él no le importó por amor a Jesucristo, por llevar el mensaje de Jesucristo. Entonces vemos primeramente el ejemplo, vemos un hombre, él en otras palabras, en otros versículos ahí, él decía que yo Pablo, apóstol de Jesucristo, imitador de Jesucristo. Verdaderamente el apóstol Pablo fue un verdadero imitador de Jesucristo, un hombre que, como les decía hace un rato, se entregó, lo dio todo por predicar el evangelio de Jesucristo. Amén. Él hizo muchos viajes y ahí cuando hacía viajes visitó muchos países, muchos lugares donde él llevaba el mensaje de Jesucristo, llevaba el evangelio de Jesucristo. Y en esos lugares que él iba a visitar, él siempre dejaba un discípulo ahí. Él iba y predicaba tal vez a algún pueblo, algún país donde no había llegado el evangelio de Jesucristo. Entonces él llegaba ahí y siempre él dejaba un discípulo, dejaba personas ahí a cargo para que se hicieran cargo de aquel grupito que él había predicado. Y en este pasaje aquí vemos que aquí le está motivando al discípulo amado de Pablo, que era Timoteo. Timoteo era un jovencito, un muchacho joven, pero con mucho deseo de predicar el evangelio de Cristo también. Él fue muy bien enseñado por el apóstol Pablo. Entonces Timoteo también, aquí encontramos y vemos las palabras que el apóstol Pablo le está hablando a Timoteo, le está diciendo: Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es de Cristo Jesús. De hecho, hermanos, que hoy mi persona, mi hermana Verita,
estamos aquí en el camino del Señor, estamos por la gracia de Amén. Jesucristo, por la gracia, solamente por la gracia. No dice la palabra es que no es por méritos humanos que nosotros hayamos llegado al conocimiento del Evangelio, al conocimiento de Jesucristo. Amén. No es por nuestras buenas obras, sino es por la gracia, porque a Dios le aplació Él llamarnos. En otro pasaje de la Biblia dice que nosotros no le buscamos a Él, sino que Él nos buscó a nosotros. Más bien, en eso consiste el amor, dice la palabra de Dios, que en eso, que Él nos amó primero a nosotros. Antes que nosotros le amáramos a Él, Él nos amó primero a nosotros. El amor tan grande y ese sacrificio tan maravilloso que hizo nuestro Señor Amén. Jesucristo, hermanos, Amén. que es algo en lo que lo vamos a enfocar hoy. Y bueno, antes ahora que estaba recordando, a este pasaje yo le puse como título, le puse esforzándome por mi premio, por mi galardón, esforzándome por mi corona, como usted le quiera llamar. El camino del Señor, hermanos, es un esfuerzo, es un esfuerzo constante, día a día. Si queremos agradar al Señor, si queremos algún día verdaderamente tener esa corona, apoderarnos de esa corona que está allá, que el Señor está reservando. El Señor está reservando muchas coronas para toda la humanidad. Lastimosamente, la misma palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Dios no quiere que nadie se pierda. Dios quiere que todos, dice, procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que Dios quiere. Amén. Pero lamentablemente en la palabra de Dios dice que muchos son los llamados y pocos son los escogidos. Eso nos quiere dar a entender, hermanos, que el caminar en el Señor no es fácil. La misma palabra lo dice que solo los valientes arrebatan el reino de los cielos. Solo los valientes. Hay que esforzarse, hermanos, cuando queremos lograr algo. Tenemos que esforzarnos. Las cosas, las coronas, los premios, los galardones no caen del cielo. Cuando una persona, un ejemplo, un estudiante, un jovencito que lleva tal vez alguna carrera, quiere, no sé, ser una persona importante, llevar una buena carrera, ser una persona exitosa, tal vez esa persona así joven tiene que pagar un precio, tiene que esforzarse estudiando y muchas cosas para obtener un premio, ¿me entiende? Que es aquí en lo natural, aquí en lo material, pero lo que más precisa es ganarnos ese premio, ese galardón que Dios tiene para nosotros, Amén. que Dios tiene preparado para nosotros, preparadas, que las tiene guardadas para nosotros. Eso es lo que nosotros tenemos que esforzarnos por buscar. Todavía es importante que aquí en esta tierra que estamos ahorita, Sí, es amén. importante que si alguien quiere esforzarse por estudiar y por llevar una carrera y ser alguien importante, es importante. Pero nada de eso, hermanos, se compara con el esfuerzo que vamos a hacer para alcanzar el reino Sí, de los amén. cielos. Amén. Así es. Y seguimos hablando. El apóstol Pablo, bueno, ahí primeramente le motiva a Timoteo, le motiva, le dice, tú pues esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús, como un buen soldado, le dice que se tiene que esforzar, así es. Y el apóstol Pablo le deja tres ejemplos o tres consejos a Timoteo, y están ahí en el versículo 3, dice Amén, ahí, sí. dice en el versículo 3, dice, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Dice, ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí vemos, hermanos, que el apóstol Pablo le pone ese consejo y este ejemplo, le pone este ejemplo o esta motivación y le pone un ejemplo de un soldado. Dice que un soldado que quiere ser un buen soldado, que quiere agradar al jefe, que quiere tal vez agradar a la nación o al pueblo por la que él está defendiendo, dice que tiene que esforzarse. Yo no puedo jamás imaginarme un soldado tal vez en medio de la guerra, en medio ahí de la guerra y tal vez con un celular o pensando en otras cosas. Jamás un buen soldado puede hacer eso. Un buen soldado tiene que estar ahí en lo que está, tiene que estar ahí. Un buen soldado es ese soldado que se va a cuidar él, se va a defender él y también va a cuidar a sus compañeros, a la tropa con la que él está ahí trabajando, está guerreando. Entonces él va a cuidar. Entonces le motiva y le dice
que tiene que un buen soldado no se enreda en los negocios de la vida, ¿verdad? No puede, un buen soldado no puede estar pensando que en la familia, no. El buen soldado tiene que estar ahí alerta, tiene que estar ahí. Y ese es el ejemplo que le ponía, el primer ejemplo que le ponía el apóstol Pablo o le daba el ejemplo, un consejo que le daba. Y es muy bueno, claro, ese ejemplo, porque el día de mañana o cuando ese soldado llegue ante el jefe, y si ese soldado hizo un buen papel, hizo un buen trabajo, ese soldado va a ser felicitado por el jefe, va a ser felicitado por la nación, por el país, por la que él tuvo que defender. Ese buen soldado va a ser felicitado también por sus compañeros, va a ser exaltado. Pero ¿qué pasaría si fuera un soldado malo? Jamás no va a recibir ningún mérito, no va a recibir ninguna felicitación por su jefe, no va a recibir ningún galardón, ningún premio por su país o por su nación. Entonces le dice el apóstol Pablo a Timoteo, tiene que esforzarse, tiene que ser como un buen soldado. También encontramos otra comparación que le pone ahí, otro ejemplo, ese está en el 5. En el versículo 5, perdón. No, en el 6, perdón. No, en el 5, disculpen, en el 5, sí dice. Y también dice, el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. Aquí podemos ver también, habla sobre el deportista. También pone a un deportista, pone el ejemplo, le dice que un buen deportista, alguien entiende que lucha por una corona, tal vez una corona, el que hace X deporte, lo que sea, ciclismo, lo que sea, cualquier cosa, ese deportista, para recibir una corona, para recibir una medalla o recibir un galardón, un premio, ese deportista tiene que sacrificar tal vez muchas madrugadas, los que les gusta nadar, diferentes deportes. Esas personas, si uno escucha a esas personas hablar de lo que ellos tienen que hacer el día a día para poder ellos llegar, ¿me entiende?, a lo más alto, y para poder ellos lograr obtener esa corona, esa medalla que ellos quieren, tienen que luchar, tienen que madrugar, tienen que ir a esforzarse, tienen que ir y correr, hacer mucho deporte para lograr esa medalla. Pero dice que el que lucha legítimamente, pero el que no lucha legítimamente, no, jamás. Hay alguien que no. Hoy en día lo hemos dado cuenta en nuestro país, en otros países, cuando hay deportistas, tal vez los ciclistas y muchas personas que les hacen esa prueba de dopaje, y tal vez muchos tal vez han logrado tal vez llegar a bastante adelante, pero le hacen una prueba esa de dopaje y ahí se dan cuenta que aquel deportista no participó, no fue en esa carrera o en ese deporte que estaba haciendo, no lo hizo legítimamente. Ahí se dan cuenta que tal vez consumió sustancias que no tenían, no podían consumir, y ahí son descalificados, ahí pierden tal vez lo poquito que tal vez se hayan ganado por esa actitud, por no hacer las cosas correctamente, son descalificados de una carrera o lo que sea. Pero entonces el apóstol Pablo le dice a Timoteo que tú tiene que ser como un buen atleta, un buen atleta, alguien que quiere una corona, que quiere una medalla, tiene que esforzarse. Y así es en el camino del Señor. Amén. También el apóstol Pablo le da otro consejo, otra enseñanza. Le dice, ahí la vemos en el versículo 6, dice ahí en el versículo 6, dice, y el labrador para participar, y el labrador para participar de los frutos debe trabajar primero. Dice, considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento de esto. También le pone el ejemplo el agricultor, ¿verdad?, de esa persona que se esfuerza día a día, que tiene que madrugar por sembrar. Y dice que el labrador, el sembrador, la persona, el agricultor, dice que tiene que trabajar primero. Para obtener un buen fruto tiene que trabajar primero. Un agricultor es duro el trabajo de ellos. ¿Por qué? Porque de ahí tal vez tienen que pasar meses ellos trabajando. Primero tienen que agarrar aquel terreno, tienen que limpiar aquel terreno,
tienen que sembrar aquella semillita, cuidar aquella semillita, ver que esa plantita vaya creciendo, porque ellos tienen que cuidar eso y tienen que trabajar mucho, tienen que trabajar. Yo veo las personas que siembran tal vez los tomatales, los que siembran fresas, el trabajo que eso conlleva, ¿verdad? Tienen que hacer invernaderos, tienen que poner plásticos para cuidar aquellas plantitas, porque si viene el viento, viene el viento o viene mucha lluvia y también de los frutos, ese fruto que ellos tienen que cuidar, si ellos no cuidan eso, si no ponen buenos plásticos, si no están al cuidado de ellos, se les puede perder esa cosecha. Y entonces el trabajo del agricultor, del labrador, es un trabajo duro. ¿Por qué? Porque pasan mucho tiempo, tiene que pasar ahí trabajando primero para obtener un buen fruto. Eso es en el tercer ejemplo, consejo que le daba el apóstol Pablo a su discípulo Timoteo, ¿verdad? Le decía que no es fácil, ¿verdad? Y sabemos que la palabra no es fácil. Yo sé, hay otro pasaje que está en Mateo 21. En Mateo 7, perdón. Mateo capítulo 7, versículo 21. Sí, Mateo capítulo 7, versículo 21. Dice así, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos en aquel día me dirán, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Entonces les declararé, nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Hermanos, lo que les hablaba hace un rato, eso de un deportista, que si no lucha legítimamente, si ese deportista, como les decía hace un rato, les repetía, si le hacen esa prueba de dopaje, a ver si ese durante su deporte o en lo que estaba haciendo en su carrera, no consumió sustancias que alteraran su organismo para que diera un mejor rendimiento en la carrera, en lo que fuera. Hoy en día, hermanos, también esta palabra que está aquí en Mateo, eso nos hace entender que hoy hemos visto tal vez muchas personas que tal vez hablan muy bonito, predican muy bonito, hacen muchas cosas, pero dicen, algún día tenemos que presentarnos ante el tribunal de Jesucristo, algún día. Dice que ahí en vivos y muertos vamos a llegar hasta el tribunal de Jesucristo. Él nos va a juzgar. Entonces ahí donde si nosotros, si nosotros no llevamos un camino bien recto en las cosas de Dios, sino tratando de hacer las cosas bien, es probable y es peligroso que nos pase lo que está aquí en el libro de Mateo, en Mateo 7, 21. Dice que en aquel día mucha gente le va a decir, dice que cuando los presentemos delante del Señor, mucha gente le va a decir, Señor, Señor, en tu nombre echamos fuera demonios, en tu nombre predicamos, en tu nombre hicimos muchos milagros, pero no depende, ¿me entiende? De muchas veces de lo que hagamos, depende porque Dios sí conoce nuestro corazón. Yo yo puedo engañar a cualquier persona, puedo engañar, le puedo mentir, pero hay uno que no le podemos engañar. Ahí hay uno que se llama nuestro Señor Jesucristo, a Él no lo podemos engañar. Y cuando los presentemos delante de Él, dice que hay mucha gente que va a llegar delante del Señor, cuando el Señor los llame ahí a cuentas, y le va a decir, Señor, pero en tu nombre hicimos esto, hicimos el otro, y Él les va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad. Eso es lo mismo como les ha pasado a muchos deportistas. En nuestro país, hace unos años, yo recuerdo unos ciclistas, un grupo de ciclistas que recibieron medallas, recibieron tal vez muchos galardones, muchos aplausos por muchos aficionados, muchas felicitaciones por aquellas personas de contentos ahí porque habían ganado, y después al tiempo se dan cuenta y hicieron algunas pruebas ahí y se dieron cuenta que ese grupo de muchachos que eran ciclistas se dieron cuenta que habían consumido. Entonces en esas carreras que hicieron habían consumido sustancias.
Y entonces ahí esas personas fueron avergonzados, fueron expulsados de la carrera, ya, ¿entiende? Ahí fueron avergonzados, también a lo mejor humillados por sus mismos seguidores, humillados, ¿ya? De ver que lo que ellos presentaron, lo que ellos tal vez lo que ellos se imaginaban ser, lo que ellos le imaginaban a las personas que ellos eran, era una mentira, era un engaño. Entonces por eso la palabra nos dice en Mateo, dice que tenemos que hacer las cosas correctamente. ¿Por qué? Como les digo, no se basa mucho en las cosas que una persona, tal vez lo que yo le pueda aparentar a los demás, que yo predico y que yo hago aquí, pero a Dios no lo podemos engañar, como les decía hace un ratito. Dios es un Dios que mira todo, Él mira, dice que si nos vamos a lo más alto, ahí está Él. Dice la palabra de Dios que si nos vamos a lo más profundo del mar, dice que ahí está Él. De la presencia del Señor nosotros no lo podemos esconder. Sabemos que cuando uno está haciendo algo incorrecto, cuando uno está haciendo algo malo, uno sabe. La misma conciencia le dice a uno que aquello no está correcto. Y la misma conciencia lo acusa a uno, le dice, eso no está correcto. Y eso es el Espíritu Santo, es Dios quien le está ahí redarguyendo, le está hablando, le está exhortando. Entonces, hermanos, lo más importante aquí, lo más importante aquí a lo que yo quiero llegar, ya vimos esto de las coronas, vimos, hermanos, que para ganarse, como les decía un deportista, para ganarse alguna corona, una medalla, hay que esforzarse. Y cuanto más, hermanos, no tenemos que esforzarnos por esa corona, por esa vida eterna que es a lo que todos queremos llegar. Y más que todo me quiero enfocar en aquellas personas, usted que me está viendo, hermanos, yo sé que hay hermanos de la congregación y otros que nos están viendo a través de este medio que entienden lo que yo estoy hablando, porque sabemos que esta vida es una vida pasajera. Dice la palabra de Dios que en esta tierra, dice que estamos en este mundo, estamos en esta tierra, pero no somos del mundo. Nuestra ciudadanía dice que está en los cielos. Amén. Entonces es algo que es aquí, es en la tierra donde nosotros tenemos que llevar, ganarnos esa corona. Es aquí en la tierra, hermanos, donde nosotros tenemos que ganarnos ese premio, ese galardón que Dios quiere para todos. Dios lo quiere para todos, pero eso, las puertas están abiertas. Por eso, hermanos, es muy importante el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Sin embargo, Él fue a la cruz y murió por usted y por mí. Él dio su vida. Jesucristo lo hizo todo. Hemos recibido y estamos en el camino del Señor por la gracia de Jesucristo. ¿Por qué? Por ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, hoy nosotros podemos estar aquí. Amén. ¿Y por qué nos llamó? Porque Él en su inmensa misericordia nos llamó al camino Él, y que hoy nosotros podemos entender, y ahora hoy sí podemos entender el propósito con el que Jesucristo murió. Muchas veces, muchas personas lo pasan por alto. Ese Jesucristo que muchas veces, normalmente, a veces lo vemos allá en las películas de Semana Santa, cuando lo están crucificando y todo eso. Hermanos, pero ese sacrificio, yo creo que a usted le quede bien claro en esta noche. Tal vez a usted que nunca nadie le ha hablado de Jesucristo, que nadie le ha hablado de eso, de Jesucristo. Quiero decirle que ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, eso tiene un gran significado. Jesucristo no fue a la cruz del Calvario y simplemente, ahí morir y no vale, no. El sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario es algo que tiene un gran precio. Amén. La palabra nos dice allá en Timoteo, en 1 Timoteo, en el capítulo 2, ahí, 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5, dice que no hay ningún mediador entre Dios y los hombres. Es Jesucristo, el mediador, para nosotros poder llegar al cielo, el día que el Señor nos llame a su presencia, o el día, porque también el Señor ha prometido, así dice que cuando Jesucristo fue crucificado y murió, y resucitó al tercer día y se les presentó ahí a los discípulos, estuvo con ellos, y dice que ya cuando Él después volvió a ascender hacia los cielos, dice que Él les dijo a los discípulos, así como me ven ir, así voy a regresar. Amén. Jesucristo, Él ha prometido volver otra vez, y volver
por aquellos que, como les digo, que están pagando ese precio, por aquellos que verdaderamente quieren ganar ese premio, ese galardón que el Señor quiere para nosotros. Esa corona incorruptible, dice la palabra de Dios, es una corona incorruptible. Lo que vemos aquí en la tierra es pasajero. Cualquier herencia que usted reciba o el dinero, todo es pasajero. Lo que nos precisa es cuidar esa herencia incorruptible, ¿sí? Esa salvación que Dios tiene para nosotros, porque, perdón, en esta tierra estamos, estamos es un ratito, estamos por un tiempito en esta tierra. La palabra de Dios dice en otros pasajes, ahí dice que nosotros somos como peregrinos y extranjeros en esta tierra. Estamos por un tiempo y nos vamos de aquí. Pero yo siempre lo he dicho, hermanos, siempre lo he dicho, y amigo, usted que me está viendo, siempre lo he dicho, la verdadera vida del ser humano empieza después de la muerte, después de que el Señor lo llame, ahí donde empieza la verdadera vida. ¿Por qué? Porque vamos a vivir una vida eterna. Si nos fuimos con la gracia de Dios, si nos fuimos a una vida eterna, si nos fuimos salvos, vamos a ir a vivir a una eternidad en paz con el Señor. Pero el problema es si morimos mal. Vamos a ir a una eternidad de maldición, ahí de condenación, y entonces eso es donde nosotros tenemos que cuidarnos. Muchas veces tal vez usted que me está viendo y tal vez le ha enseñado que no, tal vez una persona que tal vez murió en X condición, porque la palabra de Dios da un resumen ahí, un resumen de cosas de las personas que no pueden entrar en el reino de los cielos. Depende, ahí hay una lista grande de personas que si la muerte nos encuentra en esa situación, esa persona no va a entrar en el reino de los cielos, ¿va? Y entonces a veces se les dice a las personas que no, tal vez no, vamos a hacer unas oraciones, vamos a hacer unas misas ahí no va a valer. ¿Me entiendes? Y después de la muerte, después de que apartamos de este lugar, sea que el Señor los llame a su presencia o que el Señor venga por su iglesia y Él nos lleve, y ese es nuestro deseo, que cuando el Señor venga por su iglesia, Él venga por aquellos que han pagado un precio, por aquellos que se han esforzado a buscar la santidad, porque eso lo dice la palabra de Dios. Dice que sin santidad nadie puede llegar al Padre, nadie puede ver a Dios sin santidad. Para poder llegar a nuestro Padre Celestial tenemos que vivir una vida ahí, lo mejor que podamos. De hecho, hermanos, que somos imperfectos, somos seres humanos y somos imperfectos. La palabra de Dios dice, un pasaje dice que la obra que Dios empezó en nosotros, Él cada día la va a ir perfeccionando, porque somos imperfectos, somos seres humanos, hay muchos defectos, pero en nuestro deseo está pedirle día a día a Dios que Él vaya cada día perfeccionando la obra en nosotros. Sabemos, hermanos, que hay cosillas feas que tenemos y que Dios tiene que ir tratando con nosotros. Nosotros que Dios está haciendo una obra en nosotros, somos como una casa cuando están haciendo una casa, empiezan una casa y la están haciendo una obra, empiezan levantando sus paredes, y de momento esa casa no se le ve ninguna hechura bonita, ahí y se ve feo, y tal vez hay regueros por todo lado, pero conforme van avanzando esa construcción, esa construcción, van edificando esa casa, poco a poco esa casa se va viendo cada día más bonita, cada día, y ya cuando esa casa la pintan, cuando le ponen su piso, cuando le ponen su cielo raso, la pintan, ponen sus aceras, ya vemos algo diferente. Y así es como Dios nos mira. De momento estamos ahí están trabajando, Dios está trabajando con nosotros, estamos como en obra gris, que le llaman los constructores cuando están haciendo una casa, que tal vez está ahí en paredes, y así estamos, pero por la gracia y misericordia de Dios ahí va trabajando. Amén. Y nos va a ir renovando. Amén. Como les decía, no somos perfectos, pero sabemos de que Dios poco a poco, Él va a ir ahí restaurando, exactamente, Él va a ir restaurando, Él va a ir cada día haciendo más bonito nuestra vida, lo va a ir amoldeando para que cuando el Señor llegue, Él dice que Él quiere venir por una iglesia sin manchas, sin arrugas. Entonces lo importante es eso. Para los que tal vez nunca han escuchado del Señor, nunca han escuchado de Jesucristo, hay requisitos que la palabra de Dios nos dice, hay requisitos que el Señor nos pide. ¿Y cuál es el primer requisito? Para poder llegar al Padre, como le decía hace un rato, no existe ningún mediador
entre Dios y los hombres. El único es Jesucristo. Y para nosotros poder llegar al Padre, para poder algún día llegar al Padre y gozarnos con el Padre, tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Ese es el primero. La palabra dice ya en Mateo, en San Juan 14:6, dice Jesús, palabras de Jesús, dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Es Jesucristo el que está intermedio ahí. Jesucristo es el puente. Para poder llegar al Padre, no hay otro medio, Amén. para llegar al Padre si no tenemos que agarrarnos de ese sacrificio que Jesucristo hizo, valorar ese sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario, que lo decía hace un rato, que tiene un gran valor. Claro que tiene un gran valor. Si no hubiese sido por Jesucristo, nosotros, dice la palabra de Dios, que estábamos destituidos de la gloria de Dios. Íbamos a una condenación eterna, a un sufrimiento, después de la muerte íbamos a una condenación eterna, a un sufrimiento eterno. Pero gracias a su Hijo Jesucristo, que Él fue y pagó ese precio, que es lo que hoy predicamos a Jesucristo, predicamos Amén. de ese sacrificio maravilloso que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Y por eso en esta noche yo le quiero motivar a usted, si tal vez amigo, amiga, jovencito que nos está viendo, tal vez dentro de nuestras fronteras, tal vez fuera de nuestras fronteras, si usted nos está viendo, y tal vez nunca, tal vez ha pasado, le han hablado de Jesucristo, pero como que no le ha hecho mucho caso. Es muy importante. Si usted no tiene a Jesucristo en su corazón, la palabra de Dios lo dice, es el primer requisito. Para uno poder llegar al Padre, hay que aceptar a Jesucristo. Y es muy fácil, aceptar a Jesucristo es muy fácil. Simplemente se hace una oración, se reconoce. Hay que reconocer ante el Padre que somos pecadores, que necesitamos de Él para poder ser salvos, para poder algún día llegar a nuestro Padre Celestial. Hermano, como le repito, tenemos que pasar. Jesucristo es ese intermediario. Muchas veces, a veces yo he visto rótulos de propiedades que se venden. Venden X propiedades y usted ve en el rótulo, dice sin intermediarios, o algún rótulo de alguna propiedad dice con intermediarios. Si ese rótulo dice, este terreno es negociable, pero es con intermediarios, usted, para poder negociar ese terreno, usted tiene que por ley hablar con el intermediario. Es el único. Usted tiene que por ley comunicarse primeramente con ese intermediario para si usted poder negociar aquel terreno. O hay otros rótulos que dicen, no, se vende este terreno sin intermediarios. Entonces ahí usted va directamente a hablar con el propio dueño. Pero en el asunto de la salvación de nuestra vida, que es demasiado importante, hermanos, como lo decía hace un rato, el mismo apóstol Pablo, antes de él ser llamado a predicar el evangelio de Jesucristo, fue un hombre que él fue un hombre muy estudioso, conocía mucho, aprendió mucho de letra, dice la palabra, sabía mucho. Y el apóstol Pablo, cuando Dios lo llama, Dios tuvo un encuentro muy especial con el apóstol Pablo, porque lo hemos visto ahí, más ahí, cuando leemos la palabra a él, hemos visto que el apóstol Pablo, este hombre que motivaba a su discípulo Timoteo, en otro tiempo, antes de que Jesucristo lo llamara a ser un predicador del evangelio de Jesucristo, de llevar la palabra a él por todos los lugares donde él pudiera ir. Antes de eso, él fue un perseguidor de la iglesia, era un enemigo de los cristianos. Él iba en contra de los cristianos, perseguía a los cristianos, los llevaba a la cárcel y todo eso. Pero dice después ya que Dios tuvo ese encuentro con el apóstol Pablo, dice que lo que él aprendió, toda la enseñanzas humanas que él había aprendido, dice que eso era basura para él. Eso él no, era basura, no le importaba por lo que él estaba haciendo, por lo que el Señor le había llamado y lo que él estaba haciendo, predicando el evangelio de Jesucristo. Dice que no cambiaba. Todas las enseñanzas, las enseñanzas humanas que había recibido, no las cambiaba jamás por eso. Y el apóstol Pablo, que él sufrió y tantas cosas que él pasó muchísimo tiempo en la cárcel. ¿Por qué? Por causa del evangelio. Y a él no le importó. Dice ahí la palabra de Dios que aún en medio de la cárcel, cuando él en muchas ocasiones el apóstol Pablo fue encarcelado. ¿Por qué? Por predicar el evangelio de Jesucristo, por andar predicando, fue encarcelado, fue latigado, fue maltratado. Y dice que sin embargo el apóstol Pablo, cuando él estaba ahí en la cárcel, dice perdón,
Dice que aunque él estuviera preso, perdón, pero la palabra de Dios no estaba presa. Él constantemente él estaba animando a sus discípulos, animando personas a las que él había predicado. Y ahí, aún en medio de la cárcel, a él le llegaban las noticias, les llegaban mensajes de que algunas personas estaban haciendo correctamente, llevando correctamente el evangelio. Y entonces él ahí desde la cárcel, él mandaba cartas, mandaba mensajes motivando, y también tenía que exhortar, tal vez, llamarle la atención a algunas personas, porque muchos tal vez, porque él no podía, tal vez eran lugares tan largos a los que él visitaba y tal vez él no podía estar yendo constantemente a esos lugares. Entonces a él le llegaban, él enviaba cartas motivando a sus discípulos, motivando a esas iglesias que se agarraran de Jesucristo, que le buscaran a él. Pero algunos se desviaban de lo que él les había enseñado, algunos se desviaban, entonces él tenía que regañarlos, tenía que exhortarles a través de cartas y todo eso. Entonces es muy importante, hermanos, entender los requisitos que el Señor nos está llamando para poder entrar en el reino de los cielos. Yo no sé, tal vez usted no tenga claro, que usted que nos está viendo, hermanos, amigo, amiga, jovencito, no tenga bien claro. Hay una diferencia muy grande que yo en esta noche quiero aclararle. Yo sé que muchos de los hermanos de la iglesia que tienen a Jesucristo en su corazón, que tienen al Espíritu Santo en su corazón, me entienden exactamente Amén. Lo que yo estoy hablando. Pero yo sé que hay personas, tal vez a lo mejor haya alguien que nos esté viendo y que no sepa esto. Muchas veces se confunde el ser criatura de Dios y ser un hijo de Dios. Hay una gran diferencia. Primeramente, dice la palabra de Dios que nosotros somos creados a imagen y semejanza de Jesucristo, de Dios. Fuimos creados como la naturaleza, como los animales. Fuimos primeramente creados. Pero hermanos, yo quiero explicarles en esta noche, amigo, amiga, que nos ve, quiero explicarle que hay una gran diferencia entre ser criatura y ser un hijo de Dios. Para poder llegar al Padre, tenemos que convertirnos en un hijo de Dios. Y ese es el requisito que el Señor, que el Padre nos está pidiendo a todos los seres humanos. Si queremos llegar algún día a la presencia de Dios y estar y pasar toda una eternidad con nuestro Señor Jesucristo, ahí en la patria celestial con Él, pasarlo ahí, tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Es el primer. Para hacer ese cambio de ser criatura a ser un hijo de Dios, tenemos que aceptar a Jesucristo en nuestro corazón. Abrir nuestra boca, como en este momento que tal vez Dios me está usando a mí. De hecho que sí, así como vemos en la palabra de Dios que Dios usó. Había un profeta en el Antiguo Testamento, hay un profeta Balaam, que era un profeta un poco terco, no quería hacer caso, y sin embargo Dios le tuvo que hablar a este hombre a través de un burro, ¿verdad? Que ese burro le habló, porque era terco. Dios le estaba hablando que no hiciera, y él se le metió a hacer algo que quería hacer, y sin embargo Dios le ponía muchas cosas, y este profeta no entendía, no conocía, no quería entender la voluntad de Dios, hasta que Dios tuvo que usar este animal para poderle hablar a él. Amén. Salió, le habló directamente, y así tal vez Dios me está hablando. De hecho que me está usando a mí, Dios me está usando a mí, sí, para hablarle a usted, y que usted pueda entender que hay una diferencia, ¿me entiende?, entre ser criatura y ser un hijo de Dios. Para ser un hijo de Dios tenemos que aceptar a nuestro Señor Jesucristo. Y en esta noche yo le motivo a usted, y ahorita vamos a hacer una oración. Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo en su corazón, es muy importante. Es la decisión más importante que el ser humano pueda hacer, ¿me entiende? Eso es algo que no se compara con ninguna herencia en este mundo. Como ya les digo, este mundo es pasajero, las herencias, el dinero, todo es pasajero, pero hay una herencia incorruptible, algo que nunca se va a terminar. Es esa herencia que hoy Dios le está ofreciendo a su vida. Hay un pasaje allá en el libro de Apocalipsis, dice que yo estoy a la puerta y llamo. Si alguien abre mi puerta y me deja entrar, dice que yo entraré y moraré con él. Ese versículo quiere decir, nos da a entender esa palabra, que si Jesús llega y toca la puerta, es como hoy, que Dios me está usando a mí para hablarle a usted.
Tal vez Dios está tocando su corazón, está abriendo, está tocando a través de mí. El Espíritu Santo le está hablando a usted, está tocando la puerta a su corazón para que si usted nunca ha hecho esa decisión de aceptar a Jesucristo, de reconocer que usted es un pecador que necesita de Jesucristo, ¿me entiende? Porque la salvación, hermanos, la salvación es aquí en la tierra, es aquí donde nosotros tenemos que pagar ese precio, es aquí en la tierra donde nosotros tenemos que tomar ese paso de aceptar a Jesucristo, porque hermanos, si usted es una persona o cualquier persona que no quiera aceptar a Jesucristo, que no quiera, que tal vez le hayan predicado muchas veces, le hayan hablado a Jesucristo, le hayan dicho, vea, acepte a Jesucristo como su único salvador de su vida y no lo quiere hacer, lamentablemente nosotros no tenemos el poder para juzgar jamás, solo Dios tiene el poder para juzgar a cualquier persona que tal vez, como les decía, muera en X condición. Pero hermanos, la única forma para llegar al Padre es aceptando a nuestro Señor Amén. Jesucristo. Amén. Y después hay otros requisitos. Tal vez dice la palabra de Dios que el que creyere, primeramente es creer. Al creer es cuando nosotros confesamos con nuestra boca, le aceptamos a Él. En ese momento estamos creyendo. Después pide el ser bautizado. Ese es otro requisito que la palabra de Dios nos pide a nosotros. Dice creer primeramente, aceptar a Jesucristo y ser bautizados. Es un requisito que la palabra lo dice a nosotros. Muchas veces se nos ha enseñado a muchas personas que tal vez llevan a un bebé a un bautismo. Pero eso en realidad, hermanos, yo quiero decirles la verdad a ustedes, eso no tiene validez. Tiene validez cuando ya es un jovencito, una persona que tiene sus 5 sentidos bien, que conoce, que entiende todas las cosas. Entonces va a entender el asunto, va a entender este asunto del bautismo, que es importante, que es pasar de muerte a vida, es como ser renovados. ¿Por qué? Porque primeramente tenemos que confesarlo, tenemos que creerlo. Entonces el bautizo también es algo muy importante, es un requisito que tenemos que llevar a cabo. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios. No soy yo que lo estoy diciendo. Nosotros lo basamos en la palabra de Dios, lo que la palabra de Dios nos dice. Y como les digo, hermanos, es algo que tenemos que hacerlo en este momento. Tenemos que, entonces, es muy importante. Vamos a hacer. Quiero añadir un poquito. Sí, amén. Sí, amén. Quiero añadir un poquitico a esta palabra que está diciendo Osquita, ya para ir finalizando, para que el que esté ahí, que no haya hecho la oración de fe, amén. O si alguno de los que son creyentes sienten que le han fallado al Señor en algo, también hoy es la oportunidad, en el nombre del Señor. Sí, amén. Dice en el versículo 3 de 2 Timoteo, tú pues sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo, porque el título aquí en Timoteo era un buen soldado de Jesucristo. Entonces yo le añadí a esta palabra. Todos hemos sufrido, hermanos, como dijo el hermano al principio. Todos hemos tenido penalidades como un buen soldado de Cristo. Si nosotros somos soldados de Cristo, vienen los sufrimientos, pero como buen soldado vamos a soportar esas pruebas. Pero sabemos que Jesucristo sufrió mucho más en la cruz del Calvario por usted y por mí. Ahí Él sufrió por darnos vida y vida en abundancia. Sí, porque él quería que nosotros fuéramos unos buenos soldados. Entonces, también dice aquí en el 4, hermanos, dice, ninguno milita se entrega a los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que nos tomó como soldado. Yo pienso, en mi criterio, pienso aquí que pues, ninguno de los que somos buenos soldados vamos a negociar la vida con el enemigo. Porque ya Él nos escogió como soldados y Él nos llamó. Y como dijo el hermano, si estamos aquí es por la misericordia de Él. Y porque, igual como dice en el 3, hemos sufrido, pero Él sufrió más en la cruz del Calvario para darnos vida y vida en abundancia. Y hoy estamos soportando. Yo diría que yo tengo un testimonio vivo aquí al lado mío. Mi hermano Osquita ha pasado por situaciones difíciles. Mi persona también. Pero hemos creído en ese Dios vivo. Y hemos creído que un día lleguemos a la salvación. Que nos vamos a gozar allá
en las calles de oro, en el mar de cristal. Allá vamos a estar gozándonos. Porque también dice la palabra, en el mundo tendréis aflicción, pero yo he vencido al mundo, dice el Señor en su palabra. Entonces, yo los motivo a que podamos ser siempre un buen soldado de Jesucristo. Se venga lo que se venga, hermanos. Porque también ahí nos habla en un pasaje en la Biblia, en este momento no me acuerdo, cuando el Señor iba en la barca, cuando venían los fuertes huracanes, cuando los discípulos ahí lo que hicieron fue despertar al Señor porque tenían miedo. Hoy estamos pasando yo diría que como por muchas, como lo que pasó el Señor en la barca, tempestades estamos pasando nosotros. Sí, claro. Y las personas en el país están pasando muchas cosas como en la barca. Sí. Y muchos quizás nada más mencionan, ay Dios mío, no sé, pero no buscan al Señor, no le piden al Señor doblar sus rodillas. No es nada más Dios mío, ayuda, no, es buscar al Señor. Sí. Porque dice que mientras estemos vivos hay esperanza, hay oportunidad de buscarlo, no permitir que esa barca se hunda, no despertar al Maestro. Nosotros somos los que tenemos que despertarnos para que Él venga a nosotros, como dijo el hermano. También, hermanos, lo que él hablaba de la ciclista, de las carreras que él decía. Del deportista, todos llevamos una carrera, aquí todos vamos llevando una carrera. Y a mí me venía a la mente mientras él predicaba esta palabra, que yo sé que muchos de ustedes conocen este testimonio de este muchacho Junior, que fue un muchacho en su vida muy marcada, y él logró esa meta, y nosotros nos admiramos por él, porque él pudo lograr esa meta en medio de su pobreza, en medio de tantas cosas, de ser un niño abandonado, todo lo que él vivió, pero él corrió y ganó la carrera, sin fingir, sin tomarse nada para alterarse ni nada, nada más era el deseo de llegar a esa meta. Y así es como nosotros tenemos que estar, no fingir, como decía el hermano, no mentir, porque nosotros aquí podemos mentir, pero hay un ojo que siempre nos ve. Podemos hacer cosas, pero siempre el Señor nos ve, y si nosotros conocemos la palabra, nosotros sabemos que dice la palabra que la verdad os hará libre. Sí, y de verdad, hermanos, y para el que nos esté escuchando y viendo en esta hora, la verdad nos hace libres. Amén. Porque mi hermano y yo sabemos que si nosotros mentimos, si lo que estamos hablando aquí es nada más para agradarle al hombre, estamos mal, hermanos. Y juicio para nosotros viene, hermanos. Juicio para nosotros. Así es que yo los motivo en esta noche. También decía el hermano de la cárcel, de las personas que sufren de verdad. Y ahí nosotros muchas veces, en medio de sufrimientos, no estábamos en una cárcel en 4 paredes, pero no dejamos de hablar del amor de Cristo. No dejamos de hablar de la salvación. No dejamos de hablar de su misericordia, de su fidelidad. Porque Él hasta hoy, mi hermano Osquita lo puede confirmar, junto con mi persona, ha sido fiel. Sí, y hasta aquí el Señor nos ha sostenido. Amén. Sí, amén. Así es. Adelante. Sí. Y bueno, entonces lo que les decía hace un rato, hermanos, quiero hacer una oración, ¿me entiendes? Amén. Si usted nunca ha aceptado a Jesucristo, es algo sencillo. Y después, si usted hace esa oración, ahí usted nos puede seguir buscando ahí en el Facebook de la iglesia. Ahí, sí, Iglesia Casa de Oración Virrey. Si usted hizo esta oración, usted ahí ya saben, se están volviendo a dar los cultos, las reuniones todos los domingos a las 10:30. A las 10. A las 10. Sí, todos los domingos a las 10 se abren las puertas de la iglesia. Ahí, y si usted hizo esta oración, usted puede dejar ahí su mensaje, lo puede dejar ahí a través del Facebook, puede dejar ahí que usted hizo esta oración. Voy a pedir que usted repita estas palabras. Si usted quiere aceptar a Jesucristo, usted quiere que su vida, que su nombre esté escrito en el libro de la vida, usted va a hacer esa oración. Y es una oración sencilla y le va a decir así: Señor Jesús, en esta noche te doy muchas gracias por permitirme poder entender, poder haber escuchado esta palabra que tú estás tocando a mi corazón. En esta noche quiero reconocer que soy un pecador.
que me arrepiento en esta noche de mis pecados, de todo lo malo que haya hecho. Y te pido en esta noche que tú me escribas en el libro de la vida. Quiero ser no solamente una criatura, quiero pasar de criatura a ser un hijo tuyo, que tú me aceptes, que tú me adoptes como tu hijo. Y quiero ser una nueva persona y de aquí en adelante seguirte a ti para poder obtener esa corona, ese galardón que tú tienes prometido para los que son fieles, para los que quieren pagar ese precio. Entonces usted le dice: Señor, acéptame como tu hijo, perdóname mis pecados. Y yo sé, el Señor te acepta como tu hijo. Y si usted hizo esta oración, conmigo, hay fiesta en los cielos, dice la palabra de Dios. O si usted ha sido una persona que conoció, entendió de la palabra de Dios, usted en esta noche pídale perdón a Dios. Dígale: Señor, quiero reconciliarme contigo, he fallado, he cometido muchos errores, pero hoy en esta noche hago un pacto, reconozco que te necesito, que sin ti no soy nada. Y otra vez, seguir hacia adelante, pedirle al Señor que le dé fuerzas. Si tú conociste del Señor algún día y te apartaste, esta noche es la noche en la que usted tiene que volverse al Señor, tiene que volverse a Jesucristo y seguir hacia adelante. Que Dios me los bendiga, hermanos. Amén, gloria a Dios, porque yo sé que hay fiesta en los cielos. Si usted es una persona que hizo esta oración, Dios te va a bendecir. Y ya sabe, las puertas de la iglesia los domingos están abiertas ahí. Y si no, deja el mensaje a través del Facebook ahí, y ahí le vamos a dar seguimiento, tal vez ayuda, alguna pregunta que usted tenga. Y que Dios me los bendiga. Y no sé qué más, si hay alguna petición. Bueno, yo les dije que quería orar por algunas peticiones nada más algo pequeño por nuestro país. Tengo mucha carga por lo que el país está pasando, estas inundaciones en Guanacaste. Y al principio de esta transmisión hablamos que íbamos a orar por eso. Entonces vamos a hacer una oracióncita. Si quiere ver a usted, mi hermana, te puede dirigir esta oración por nuestro país y por el asunto de la pandemia y estas inundaciones, para que el Señor tenga misericordia en esta noche de todos los que están siendo afectados por esto. Sí, Señor. Amén. Jesús, aquí unidos, Señor, como tu palabra dice, donde hay 2 o 3 en su nombre, ahí estarás tú, Señor. Venimos, Señor, delante de tu presencia, Señor, una vez más, Señor, clamando, Señor, pidiendo por este país, Padre celestial, Padre por todo esto, Espíritu Santo, que se está dando, Señor, en el nombre de Jesús, Espíritu Santo. Nosotros pedimos, Señor, que tú te glorifiques, Señor Jesús, Señor, que en medio, Señor, de esas tribulaciones, Espíritu Santo, si hay personas ahí que no te conocen, Espíritu de Dios, que puedan, Señor, escuchar tu voz, Señor, ser sensibles, Señor, saber que hay un Dios vivo de poder, Señor, que Él tiene misericordia, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Nosotros te lo pedimos, Espíritu Santo, Señor. También pedimos, Espíritu Santo, por todos aquellos familiares, Señor, que han perdido un ser querido a través de esta pandemia, Padre celestial. Sabemos, Señor, que es muy triste, que es muy doloroso, Espíritu Santo. Padre, yo te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Trae la fortaleza de lo alto, mi Dios, y que puedan aceptar tu santa voluntad, Espíritu Santo. Dios, te lo pedimos en esta hora, mi Dios. Padre, refugiamos todo en tus manos, Señor. Lo ponemos delante de ti, Señor Jesús, confiando, Espíritu Santo, que tú, Señor, nos tienes a cada uno en el hueco de tu mano, Señor, que ahí estamos escondidos, Padre celestial, y que estamos, Señor, escupidos por tu mano, Señor Jesús, en el nombre de Cristo Jesús, Señor, que tú, Señor, derrames, Señor, sobre esas personas, Espíritu Santo, Señor, misericordia más, Señor, esa paz que pasa sobre todo entendimiento, Señor Jesús, Padre, pero sobre todo te pedimos que envíe ángeles, Señor Jesús, para que puedan suplir todas necesidades, Señor, de aquellas personas que han perdido sus casas, totalmente sus casas, Señor Jesús. Padre, envía ángeles, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos, que tú suplas ahí, Señor, del norte, del sur, del este y el oeste, Padre. Yo te lo pido en esta hora, Señor, y también pedimos, Espíritu Santo, por cada enfermero, por cada doctor, Señor, por cada persona que está arriesgando también su vida ahí en su labor de trabajo, Señor, atendiendo, Señor, ahí en esa sala, Señor, de cuidados intensivos, Padre,
a esas personas que están con COVID, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor, ponga ángeles ahí, Señor, tanto para los que están en esas camas, para los médicos, para los enfermeros, para los que limpian, Señor, en el nombre de Jesús, Señor, te lo pedimos en esta noche, Señor. También yo presento delante de ti, Señor, cada hijo tuyo, Señor, que está viendo esa transmisión, Padre Celestial. Para que seas tú, Señor Jesús, guardándolos, Señor. Oh, sí, Espíritu Santo, bendice, Señor. Gracias, Señor, por cada uno de los que están ahí al otro lado, Señor. Los bendecimos, Señor, y te damos la gloria y la honra a ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Muchas gracias, hermanos. Bendiciones. Y aquí estamos para servirle, como dice el hermano. Si alguno de los que han podido hacer la oración de fe o que van a ver esta transmisión, aquí estamos para servirle. Amén. En el nombre de Jesús. Sí, yo muchas gracias, hermanos, agradecerle a cada uno de ustedes que nos siguió a través de esta transmisión. Espero que haya sido bendición para sus vidas y mucho más para nosotros. Es el privilegio que Dios nos ha dado de poder llegar hasta sus hogares. Que Dios me los bendiga y nos vemos luego. Hasta luego. Amén. Buenas noches. Bendiciones. Mire, apenas a tiempo. Ya. Ya. Yo dije ya. No, es que me iba atrás ahí. El